Buenas noches ante todo. Estamos aquí una vez más reunidos en esta aula magna, en la cual vamos a presenciar la conferencia Megaproyecto Ferroviario de Tren de Cercanías de Lima, ICA y Megaproyecto de Transporte Ferroviario por Tren con Hidrógeno, a cargo del ingeniero, el expositor, como es el ingeniero Douglas McClellan. Voy a hacer una breve reseña de su currículo. Él es director de Elite Consulting SAC, ingeniero mecánico metalúrgico con más de 50 años de experiencia, exfuncionario de Southern Perú Copper Corporation Toquepala, Cuajone, ex consultor del Grupo México Mina La Caridad, Estado de Sonora, México, ex superintendente de metalurgia en Tintaya, ex asesor de la Comisión de Energía y Minas e Hidrocarburos del Congreso de la República. Con ustedes el ingeniero Buenas noches, gracias a todos por ustedes. Como pueden ver, son dos, en realidad van a ser dos conferencias. Una es tren ferroviario propulsado por hidrógeno. Es lo último que ya está circulando y trabajando en Alemania, la parte norte de Alemania, desde el año pasado. Pero también Reino Unido, Inglaterra, también todos los trenes que son, en el caso de diésel, hidrocarburos, van a ser cambiados por el tren ferroviario directamente con hidrógeno. ¿Por qué con hidrógeno? Porque va a tener un alcance y una autonomía ese tren 1000 kilómetros y después tendrá que ser recargado. ¿A qué velocidad? A 140 kilómetros por hora. ¿Qué cosa, la ventaja que tiene este tren ferroviario propulsado por hidrógeno? Cero contaminación, cero. No va a contaminar. Y esa es la voz para que el efecto invernadero sea prácticamente disminuido. Y ahí van a ver ahora en el transcurso de esto, el ministro de Ferrocarriles de Inglaterra, Reino Unido, propone que ya antes del 2022 a 2030 desaparecerán van a ir gradualmente cambiados los trenes de diésel a hidrógeno. Pero también hay trenes en Inglaterra eléctricos. Solo van a haber dos tipos de trenes en el Reino Unido y lo mismo en Alemania. El tren eléctrico y el tren a hidrógeno. O sea, prácticamente están ya diseñando para producir en serie y poder reemplazar. No quieren ya que se contamine el ambiente. Ahora, en París, en Francia, ya hay bus de doble T, también solamente de hidrógeno. O sea, entonces, y eso ya tiene como 2 años circulando por París. Bueno, quiero aquí, conforme lo pueden ver, ahí hay un tren, directamente es autonomía, como ya le dije, 1000 kilómetros, velocidad de 140 kilómetros por hora, y Inglaterra, Alemania y Francia. Dado el caso de esta Francia, es la TGV Olmos la que está fabricando en comunión y en acceso con Alemania, para Alemania y también para Inglaterra. Entonces, los 3 países están desarrollando este nuevo tren ferroviario para propulsarlo con hidrógeno. Su objetivo es, claro, como repito y estoy indicando, las emisiones de CO2 en Inglaterra, Alemania y Francia. Científicos británicos del Centro para la Investigación y la Educación de Ingeniería Ferroviaria en la Universidad de Birmingham, Reino Unido, presentaron el primer tren que funciona con hidrógeno. Entonces, ¿cuál es realmente este tren ferroviario? Le llaman hidrógeno cero. Y tiene como propósito disminuir las emisiones de dióxido de carbono, CO2,
utilizando este medio de transporte ferroviario. Claro, la pila del combustible reacciona con el hidrógeno ante el oxígeno del aire y crea electricidad y agua, descomponiendo directamente hidrógeno y oxígeno y propulsar un tren que puede desarrollar 140 kilómetros por hora. Pueden ver un tren de ese tipo, inglés, a base de hidrógeno, propulsado por hidrógeno, desarrollando, como repito, 140 kilómetros por hora y tienen una autonomía 1000 kilómetros. Nosotros de Lima a Tacna, 1360 kilómetros. Prácticamente casi el recorrido de casi el 90% va a tener ese tren. Stuart Hinmansen, profesor de Ingeniería Ferroviaria y de Sistema de Potencia de la Universidad de Birmingham, explicó que esta tecnología ferroviaria se encuentra lista para utilizarse en todos los ferrocarriles del mundo. O sea, va a poder cambiar, a reestructurar poco a poco y totalmente ser solamente trenes ferroviarios propulsados por hidrógeno. ¿Por qué? Porque el otro contamina con CO2, produciendo gases que perjudica el sistema respiratorio e inclusive produciendo hasta cáncer al pulmón. Con hidrógeno queremos demostrar que el hidrógeno es viable en este momento para su uso en los ferrocarriles del Reino Unido. Este tipo de tren ferroviario moderno fue completamente diseñado en el Reino Unido y estiman que entre en circulación ferroviaria dentro de 4 años, o sea, el 2022 tendrá Reino Unido muchos trenes. También está pidiendo trenes de ese tipo, le van a comprar Polonia, le van a comprar también Holanda, 9 países de Europa. Ahora, cabe señalar que el ministro de Ferrocarriles del Reino Unido solicitó en febrero del 2018 la desaparición gradual de los trenes ferroviarios que operan con petróleo diésel y se comprometió a bajar las altas emisiones de gases de CO2 que provocan el efecto invernadero y bajarlas en un 80%. Acá pueden ver un tren moderno con hidrógeno que está circulando ya por Alemania especialmente. Todos los ferrocarriles que usan petróleo diésel funcionan con hidrógeno a partir del año 2022. Funcionarán los trenes ferroviarios propulsados por hidrógeno. Van a funcionar en los ferrocarriles británicos a partir del año 2022. Y se está desarrollando y acelerando para poder fabricar e impulsar en varios países de Europa. La multinacional ferroviaria francesa TGV Alstom y la compañía operadora de material rodante del Reino Unido, Eversholt Group, han presentado el diseño de un nuevo tren de celdas de combustible de hidrógeno para el mercado del Reino Unido, basados en el British Rail Class 321, los trenes de celdas de combustible de hidrógeno llamados BRICE, llevarán tecnología de hidrógeno de 0 emisiones. Todos los ferrocarriles del Reino Unido funcionarán con hidrógeno. Me refiero a todos reemplazando a los de petróleo diésel, porque los ferrocarriles eléctricos van a mantenerse igual, porque tenéis otro tipo de ferrocarril que se va a quedar, es el tren eléctrico y el de propulsado por hidrógeno. Acá pueden BRICE, esas características tiene el ferrocarril británico. La tecnología del tren de hidrógeno es una innovación moderna que transforma nuestro ferrocarril de petróleo diésel, haciendo que los viajes sean más limpios y ecológicos. Al reducir más las emisiones de CO2, se le describe como una unidad múltiple de hidrógeno. Empresa con sede en París combinará
la eficiencia y la práctica del material rodante existente por la versatilidad y los beneficios ambientales de las células de combustible de hidrógeno. Se espera que el trabajo de conversión se realice en 3 años. Van a ir convirtiendo poco, gradualmente, y en 3 años tendrá Reino Unido buena parte de los trenes a petróleo o diésel con propulsados a hidrógeno. Acá pueden ver otro tren ferroviario. Tbilisi será un tren moderno, nuevo, espacioso, limpio para el Reino Unido, con el aspecto elegante, dijo Nick Crossfield, director general de Alstom, Reino Unido. Acá lo que se observa en Inglaterra, el ministro de Ferrocarriles está propiciando el desarrollo de este tipo de tren propulsado a hidrógeno y reemplazando los que son directamente petróleo diésel. ¿Por qué? Porque contamina en todo su recorrido muy fuerte. Y aparte, ese tren va a ser reemplazado gradualmente. Al 2022 en Reino Unido tendrán todos los trenes propulsados a hidrógeno. Los ferrocarriles deben descarbonizarse, ¿sabes? Eliminar el carbón, y el gobierno del Reino Unido ha establecido correctamente el objetivo de eliminar todo el material rodante de petróleo diésel para el 2040. En el 2040 no debe haber más ya ferrocarriles a petróleo. Los trenes de hidrógeno ofrecerán una solución ideal para rutas que probablemente no se beneficiarán de la electrificación. Hay zonas de Inglaterra que están electrificadas. Ahí habrá siempre trenes eléctricos. Se requiere una inversión, una infraestructura para el tren eléctrico. Pero en este caso, el tren propulsado por hidrógeno no necesita de eso. Va a haber 2 tipos en Reino Unido. El tren ferroviario propulsado por hidrógeno y el eléctrico. Acá también líneas ferroviarias en esa solución de ingeniería ferroviaria innovadora y moderna. Significa que ahora pueden encajar en el indicador de carga del Reino Unido. Probablemente también va a tener carga, pero ahora solo tiene una autonomía de 1000 kilómetros, pero una vez que se ha recargado otra vez ese tren ferroviario propulsado a hidrógeno, vuelve a cargarse y a seguir trabajando. Entonces, es necesario, y nosotros estamos viendo acá también, la próxima, terminando esta, empiezo el tren de cercanías, que lo voy a explicar también para que haya una comparación. Lo que tenemos más adelante, acá también se va a encontrar una solución a este tren propulsado con hidrógeno. Acá pueden ver otro tren también. Tbilisi ofrece a los usuarios del tren británico la oportunidad de compartir el placer que supone un viaje de un tren hidrógeno de pasajeros. Los trenes serán compartidos por TGV Alstom, es la empresa francesa, y luego propiedad de Eversholt, que luego los arrendará a los operadores ferroviarios. Claro, uno ejecuta la ejecución del proyecto, realiza, y después que ha realizado todo el proyecto, entra el operador de ese tren. Son que controlan toda esa operación y son operadores de tren. Entregarán la movilidad ferroviaria de emisiones cero. Deberán ofrecer un mejor espacio para pasajeros que los petróleos diésel. El transporte ferroviario en el Reino Unido ha evolucionado durante siglos, desde el primer tren a vapor del mundo hasta las decenas de miles de vehículos eléctricos que circulan en carreteras gracias a nuestra nación innovadores, dijo Claire Perry, ministra de Energía y Crecimiento Limpio de Reino Unido. Más o menos para que tengan usted que ver. Fíjese, hay una ministra de Energía y Crecimiento Limpio del Reino Unido. Yo también proponiendo estoy, ya lo he propuesto varias veces, acá en el Perú se necesita el Ministerio de Ferrocarriles y Puertos. ¿Para qué? Es la forma de poder desarrollar más
Y el próximo proyecto que se debe hacer a nivel internacional va a ser el tren del Pacífico. ¿Quiénes formarán parte de ese tren del Pacífico? Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Chile tiene casi todo su litoral con trenes. Le falta al Perú el tren panamericano costero sur de Lima a Tacna. Y el otro sería el tren panamericano norte o costero norte de Lima hasta Tumbes. Y de ahí faltaría Ecuador. Estoy probablemente hablando con gente de Ecuador para poder también ellos empalmar ese tren del Pacífico. ¿Por qué esa tendencia? He hablado con gente de Colombia que también ya tiene un tramo, pero les falta una parte, un tramo más fuerte para poder cubrir la parte de Colombia. Tenemos pues el Acuerdo del Pacífico. ¿Qué es el Acuerdo del Pacífico? Lo forman 4 países. México, porque tiene la zona del Pacífico. Colombia, Perú y Chile. Entonces, ustedes saben de la importancia que tiene para importación y exportación tener también turístico, pero antes que turístico es más importante la exportación e importación a través, y el tren no trabaja solo, trabaja sincronizadamente con los puertos para poder desarrollar exportación y importación. Un tren puede traccionar y jalar 7.000 toneladas o más. Un solo tren. Si programo una operación de esos en 24 horas, 3 trenes, yo podría transportar de ida 21.000 toneladas. Ahora dividan 21.000 toneladas entre 20, 30 toneladas que carga un camión Volvo, un camión de 20, 30, serían miles para poder algo igualarlo en un día. Miles. Y queremos 2 cosas hacer. Necesitamos trenes. Debe haber una malla. Y si nos retornamos hacia el presidente Manuel Pardo y Lavalle, que fue el presidente el que presionó mucho por trenes, pero no tuvo apoyo técnico ni tampoco apoyo político. Entonces, él quiso copiar lo que hacía Estados Unidos, porque el gobierno americano tiene trenes y así se fundó y así comenzó a crecer por trenes. ¿Por qué? Porque es el mejor para poder trascender y poder transportar grandes mercaderías. ¿Cuándo vamos a llegar como país, el Perú, a tener un desarrollo solo con Volvos, con petróleo, cuando apenas cargan 20? ¿Y cuánto cuesta esa tonelada transportarla de Lima a Tacna? ¿A qué costo? Encareciendo ese producto. Y acá mismo, uno que está asistiendo, comprobó en el mercado de Huancavelica en noviembre del año pasado cuánto cuesta 1 kilo de papa. Él lo comprobó con su esposa. 10 centavos el kilo de papa. ¿Les parece justo? ¿Por qué? Han indagado por qué razones y acá cuesta 2,50 soles y hasta 3 soles el kilo de papa. Por desidia, dejadez. Y sin embargo, desde la época de Manuel Pardo y Lavalle, quería crear trenes antes de la guerra con Chile, mucho antes. Sin embargo, todo ese grupo de gente que quería desarrollar trenes, no hubo eco. ¿Por qué? También hay otro punto. Un tren es difícil de robarse un vagón. Es difícil de robarse rieles, porque los rieles pesan. Tampoco una locomotora pesa más. Entonces, es decir, es necesario que directamente tengamos más trenes. ¿Para qué? Para que el producto baje y también podamos exportar a otros países a un precio más justo y equitativo. Dicen valor agregado. ¿Tenemos valor agregado nada más de la papaya? No, Paraguay sí tiene fábricas de papaína.
La papaína se extrae de la papaya y se vende en onzas y produciendo ingresos de dólares. Acá, sin embargo, la papaya se pudre, se malogra. Toneladas de papaya. No producimos papaína. Papaína, ¿qué cosa es? Ablandador de carne. Ablanda la carne. Bueno, necesitamos trenes. La voz. Todas las personas que tengan interés de trenes, tener trenes es más rápido, más seguro un tren que transportar. Ojalá se llegue, dicen, después voy a hablar sobre el tren de cercanía, ¿sí? Hasta Ica. Pero de Ica le pongo más rieles hasta Arequipa, a otro costo, a otro presupuesto. Y de ahí de Arequipa hasta Tacna, tendré el ferrocarril al sur. Porque el costo va a variar. El más alto es las locomotoras, los vagones. Y después también la mano de obra para instalar y colocar los rieles. Sin embargo, hay una pregunta. Todos los rieles que puso Manuel Pardo y Lavalle, las toneladas de esos rieles, ¿a dónde fueron? Nadie ha investigado. Toneladas, millones capaz de toneladas de rieles a las fundiciones extranjeras, a fundir y producir acero con los rieles del Perú. Este nuevo tren ferroviario impulsado por hidrógeno que solo emitirá como residuo agua o vapor de agua, H2O, es una prueba más de la creatividad continua del Reino Unido para transformar la forma en que viajamos a medida que avanzamos hacia una economía más verde, más limpia y más sana. El Reino Unido trata de hacer crecer una economía de hidrógeno líder en el mundo y a través de nuestra moderna estrategia industrial estamos aportando, Reino Unido, 23 millones de libras esterlinas para impulsar nuestra ambición de ser el lugar a donde ir para transporte de trenes de hidrógeno de primera clase. Los trenes del Reino Unido funcionarán con energía de hidrógeno y producirán 0 emisiones de CO2. Nada de dióxido de carbono y con residuos solo de vapor de agua. No va a contaminar, va a obtenerse 0 contaminación. El tren ferroviario, dice británico, cuyo nombre en código es BRICE, convertirá los trenes ferroviarios existentes de la clase 321 que volverán a diseñar parte del material rodante más confiable del Reino Unido y crearán un tren ferroviario limpio para la era moderna del siglo XXI. Estos trenes ferroviarios podrían circular por todo el Reino Unido a partir del 2022, emitiendo solo agua y 0 emisiones y no como CO2 dañinos para el ser humano, como el combustible de petróleo diésel que produce gas de CO2 que daña las vías respiratorias, generando cáncer pulmonar. La conversión será llevada a cabo por la compañía de tránsito francesa TGV Alstom, en sociedad con la sociedad Eversholt Rail. Las dos compañías han conformado que su estudio de ingeniería ferroviaria inicial e integral ya está completo y que el concepto de diseño de tren ferroviario ya ha finalizado. Para Inglaterra ya se va a producir en serie y van a cambiar, a sustituir ese tren de petróleo directamente al tren de hidrógeno. Bueno, acá ven un tren Alstom, ahí pueden ver, ese es el fabricante francés, pero está en sociedad con personal y empresas inglesas, fabrican ese tren. El ministro Andrew Jones declaró que estamos trabajando con la industria ferroviaria para establecer cómo los trenes ferroviarios de hidrógeno pueden desempeñar un papel importante en el futuro, brindando mejores servicios en rutas rurales e interurbanas.
Estos trenes pueden ser urbanos e interurbanos. Las instalaciones de TGV Alstom en Widnes gestionarán la conversión de los trenes de petróleo diésel a los trenes grises. El tren hidrógeno tiene, según TGV Alstom, una autonomía de 1000 kilómetros entre dos llenados de hidrógeno, lo que significa la misma distancia que puede recorrer el tren que funciona a petróleo diésel, siendo la velocidad promedio de 140 kilómetros por hora. El tren de hidrógeno es un poco más caro al comprarlo que uno de petróleo diésel. Se refiere a una locomotora, pero la explotación es menos costosa, según Shrek Alstom. Países que han mostrado interés en comprar trenes ferroviarios con hidrógeno: Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Noruega, Italia, Canadá, Francia, Polonia e Irlanda. Y hay otros países que van a, porque es un tren más limpio, produce 0 emisiones. Eso es importante y más adecuado. Acá pueden ver otro tren también propulsado con hidrógeno. Y ya hemos terminado la parte del Reino Unido. Ahora en Alemania ya empezó, del año pasado ya existen trenes desde el año pasado funcionando. Son trenes con hidrógeno en 4 ciudades alemanas al norte de Alemania. Los trenes ferroviarios azules, color azul brillante, con 0 emisiones, son poco ruidosos y solo emiten como residuo vapor de agua. El Einotran 2016, realizado en Berlín, Alemania, el grupo francés TGV Alstom, como ustedes pueden ver, TGV francés, que es una empresa productora de locomotoras y ferrovías, está unida siempre con Alemania y también con el Reino Unido. En realidad, los 3 países tienen esta tecnología, han desarrollado, o sea, han investigado para poder lograr obtener condiciones semejantes, con el apoyo de TGV Alstom. Presentó el tren ferroviario Coradia Airlink por primera vez como un transporte ferroviario libre de emisión de 0 CO2 de dióxido de carbono. Fue el 2016 que ya Alemania puso un modelo de prueba. Y del año pasado, el grupo francés Alstom puso en operaciones comerciales en Alemania el primer tren ferroviario que funciona con hidrógeno. Una iniciativa destinada a evitar el uso del petróleo diésel en las líneas ferroviarias, sin electrificar. Iniciaron sus recorridos ferroviarios con 2 trenes al inicio. Es un tren ferroviario de azul brillante, Coradia Airlink, construidos por el fabricante francés TGV Alstom. Ustedes ven cómo la fábrica de TGV Alstom de Francia está contribuyendo a la fábrica tanto en Alemania como también en Reino Unido e Inglaterra. O sea, científicos de Reino Unido como también de Alemania han estado siempre unidos apoyando este tipo de tren. Está la parte norte de Alemania, donde está Cuxhaven, Bremerhaven, Buxtehude y Bremerborde. Alemania, parte norte, ahí funcionan ya ahora 14 trenes propulsados solamente con hidrógeno. Países Bajos, Holanda y Polonia también. Dinamarca, la parte norte de Alemania. Acá pueden ver otro tren que funciona propulsado con hidrógeno. Comenzaron a recorrer una ruta de 100 kilómetros entre los pueblos y ciudades de Cuxhaven, Bremerhaven, Bremerborde y Buxtehude, en el norte de Alemania. El primer tren ferroviario que funciona con hidrógeno en el mundo entra en servicio comercial y está listo para la producción en serie. Ya está desde el año pasado, están trabajando, están operando y lo van a producir en serie.
Acá también, por otro lado, subrayó el presidente de DGB, Alstom, Henry Poupart Lafarge, durante la ceremonia del recorrido inaugural realizado en Bremer-Borden, Alemania. El presidente de DGB, Alstom, señaló que el lanzamiento es una innovación surgida de un trabajo en equipo franco-alemán. Tanto franceses y alemanes han logrado obtener lograr este tren ya comercial, lo que muestra la fructífera colaboración transfronteriza, teniendo en cuenta que el grupo será adquirido por la empresa alemana Siemens. Siemens va a adquirir y va a producir una empresa grande, va a comenzar a producir ferrocarriles, trenes ferroviarios con propulsados a hidrógeno. Pueden ver otro. El tren ferroviario de hidrógeno es impulsado gracias a un dispositivo conocido como celda de combustible. Allí se almacena el hidrógeno con el oxígeno del aire en un tanque en el techo del tren, lo que genera electricidad y vapor de agua. El hidrógeno se obtiene previamente en una planta especial mediante el proceso de electrólisis. Al aplicar electricidad al agua, lo que separa en hidrógeno y oxígeno. Además, la energía de frenado se almacena en batería de iones de litio, como se utiliza ya en automóviles eléctricos en el mundo, para ser reutilizada esta energía en la aceleración del tren ferroviario. O sea, se reutiliza en el frenado parte de esa energía. El lanzamiento del tren ferroviario libre de emisiones de CO2, contaminación cero, representa una verdadera alternativa a la energía de petróleo diésel. En Alemania, los trenes ferroviarios de hidrógeno de TGV Alstom ya transportan a los pasajeros en la comodidad y tranquilidad que caracterizan a los trenes ferroviarios con hidrógeno. Los trenes ferroviarios de celda de combustible de hidrógeno ya están en uso de pasajeros en Alemania desde el año 2018, desde el año pasado. Están operando y trabajando. Eversholt Rail tiene un envidiable historial de innovación en su cartera de material rodante, dijo el director de Relaciones con el Cliente, Stefan Tomotti, al combinar la experiencia adquirida con los exitosos programas Corade Aiglin y Class 321 Renatos. Se obtendrá un producto de unidades múltiples impulsado por hidrógeno que va a satisfacer las aspiraciones de los patrocinadores y capacitará a los operadores ferroviarios para la introducción más temprana posible de la flota ferroviaria con hidrógeno. En el Perú es necesario la creación del ministerio, hago una observación, pues no hemos tenido nunca ministerio de ferrocarriles y puertos. ¿Por qué? Para poder acelerar. Han pasado gobiernos desde la época de Manuel Pardo y Lavalle. ¿Cuántos años han transcurrido? Vino la guerra con Chile y se quedó. Teníamos trenes ya, no se aplicó. En cambio, en Pekín a Moscú, 9.800 kilómetros, ha cumplido 115 años y sigue trabajando, sigue operando. Tenemos algo de diferente de Pekín y Moscú, que esos trenes no podamos nosotros mantenerlos. Se han perdido trenes. No se ha modernizado, no se ha mejorado la parte de... Se ha quedado interrumpido ahí nomás. Entonces, por eso en el Perú es necesario la creación del Ministerio de Ferrocarriles y Puertos para que pueda alcanzar un desarrollo sostenible tanto para las exportaciones e importaciones. Es necesario desarrollar la malla ferroviaria en nuestro país y mejorar la infraestructura de los puertos en todo el litoral marítimo en el norte, centro y sur. ¿Por qué razones? El tren no solo se mueve con el apoyo de los puertos para poder importar y exportar. Nuestros puertos también están abandonados, no tienen la infraestructura adecuada. ¿Algún tren trabaja 24 horas? ¿O un puerto? No, como es Holanda, como es Shanghái.
en China. O sea, ojalá, tengo también otro proyecto del tren de la isla de San Lorenzo, que es netamente, imagínense la isla y 10 puertos marítimos, nada más que puertos marítimos, para poder alcanzar y superar o alcanzar a Chile. Tanto puertos como ferrocarriles trabajan en forma conjunta, no trabajan en forma inmediata, en forma diferente, distinta. Bueno, esta parte ha quedado ahí y me estoy despidiendo de ese tren. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, prácticamente toda la pregunta, te agradezco, darle el micrófono. Sí, en realidad se va a transformar. O sea, los trenes, en el caso de Reino Unido, trabajan con petróleo, esos van a ir gradualmente eliminados. Y ahí también se va a transformar ese mismo tren mediante unos cambios que ya la TGV Alstom de Francia lo está haciendo, lo mismo en Reino Unido, para transformar y aprovechar toda la infraestructura que tiene ese tren. Pero ya no va a trabajar con petróleo, solo harán unos cambios, eso es patente de ellos, ¿no es cierto? Indudablemente, y convertirlos en trenes a hidrógeno. ¿Qué otra pregunta me hizo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ahí atrás. Sí. Bueno, muy buenas noches con todos. Tengo una consulta con respecto a la generación de la energía de hidrógeno. De hidrógeno. Sí, dijo que se producía a través de la electrolisis, ¿es cierto? Del agua. ¿Cómo? O sea, que se producía el hidrógeno a través de la hidrólisis del agua y luego esa energía se almacenaba en baterías de iones de litio. Tengo entendido que la producción de las baterías de iones de litio todavía es muy cara. ¿Cómo se manejaría esa problemática? Claro, eso está conforme haya, gracias por la pregunta, la demanda, el hidrógeno va también conforme haya más demanda, ese hidrógeno va a bajar el costo, inclusive va a llegar a ser bastante bajo precio y ahí va a ser más competitivo, pero actualmente ya trabaja. Claro, el Reino Unido que tiene otra cuestión económica más fuerte, no es como nosotros, pero de todas maneras, eso se va al bajar el gas de hidrógeno, al producirlo mediante electrólisis en mayor escala, en mayor cantidad, ese va a bajar. Y tu pregunta, también se van a las baterías de litio. Así conforme hay carros eléctricos, van a las baterías de litio. Nosotros tenemos en Macusani litio en beta, no como tiene Bolivia, Chile y Argentina, que es manto. Se ha descubierto beta. Entonces tiene mayor grado de potencia y mayor producción va a haber de litio. Y el litio también está en las celulares, el litio está en las computadoras. Entonces, más o menos, eso es parte necesaria. Y eso lo tenemos en Macusani. En Macusani también hay uranio, pero también en una zona han descubierto que han encontrado beta de litio. En la parte de Bolivia hay manto, no es beta, pero también tiene grandes mantos Bolivia, Chile y Argentina, en la parte norte de Argentina y en la parte de Chile también. Sí. ¿Se debería implementar todavía la capacidad? Sí. Imagino que se debería implementar todavía la capacidad de producir esas baterías de iones de litio o implementar la ciencia para la producción. ¿Te refieres al litio? Al litio, sí. El litio va a desarrollar. Actualmente, cada vez más, mientras mayor producción se tenga de las baterías de litio, va a lograrse bajar el costo. Y se va a utilizar, inclusive, van a entrar carros eléctricos entre julio y agosto. China, India van a estar metiendo carros eléctricos.
El carro eléctrico lo va a cargar y va a tener esas baterías eléctricas que se van a cargar. O sea, va a venir carros acá más baratos que el otro carro convencional. O sea, no podemos impedir y forzar el desarrollo industrial. China, con barcos Panamá, va a traer 1.000, 2.000 carros eléctricos a precio cada vez más bajo, competiente. Aparte, es más, la batería la carga toda la noche y al otro día tiene la carga. Va a simplificarse. No podemos oponernos a la tecnología. La tecnología nunca tendrá, se opondrá. No, nada es imposible para la tecnología. La palabra imposible debe ser desaparecida del diccionario. Todo es posible. Estamos viendo la parte espacial y va a ser cada vez más grande y más desarrollo con nuevas tecnologías, nuevos aceros. Todo es posible. La innovación, la mentalidad humana, pero necesitamos investigación. Acá, lamentablemente, en nuestro país no hay investigación. Ojalá cada universidad debe haber un centro de investigación. Profesores también que investiguen. Hay la ley universitaria que dice vicerrectorado de investigación. Pero ese vicerrector de investigación debe ser una persona preparada en investigación. Y si no lo es, tendrá que tener personal de apoyo, soporte, asesores que así hayan hecho investigación. No investigación teórica, investigación real. Podrá ser ese vicerrectorado mejor, tanto en San Marcos, en la UNE o en la Católica o en las demás universidades. Más desarrollo de la investigación. Y esa investigación debe partirse desde la educación secundaria para investigar en un menor tiempo. Más o menos ya entrando en la educación. ¿Quién es el país que ha desarrollado más la educación? Finlandia. Desde inicial, primaria, secundaria y universitaria en el mundo. El primer país el año pasado. Y el segundo país, Singapur, 90 millones de habitantes. Son chinos, tienen también directamente toda esa condición bien desarrollada, primaria, inicial, en Singapur. Es el segundo país en el mundo mejor en educación. Acá estamos viendo, estamos discutiendo la cuestión de género, cuando en realidad deberían discutirse cosas más importantes para nuestro país. Profesores, también rectores y todo, ver la forma de cómo desarrollar mejor nuestro país, producir. ¿Algo le he respondido a su pregunta? A ver. Sí, ingeniero, buenas noches. Le saluda el ingeniero Arizábal. Muy interesante su exposición. Del título que usted está exponiendo es el desarrollo de la industria ferrocarrilera, ¿no? Pero esto viene siempre con un paquete de una dualidad, porque cualquier actividad industrial se realiza a través de la energía. Ponte un poco el micro, sí, más fuerte, así. A través de la energía. Entonces, el título de su exposición me parece que, de acuerdo a los tiempos, debería de ser transporte de trenes con energía ecológica, por lo que usted está manifestando que la ecología es cero en cuanto a la producción de energía. Solo así se puede interpretar en mejor forma el paquete que están ofreciendo las industrias de trenes, diremos, en todo el mundo, y las ventajas que tiene de la conservación de la energía. Pero, sin embargo, aquí hay una trilogía, pues, que se mantiene siempre en desarrollo. La energía, el transporte y la ecología, ¿no? Correcto, sí. Y la ecología. ¿Cómo hacen para medir, diremos, estos impactos o no impactos en la ecología? Y después, ahora también estamos en el Perú en un problema de transporte también. Por ejemplo, en las Bambas se estaba produciendo, diremos, el transporte con un mineroducto. Después ahora se está produciendo por transporte y ahora hay
la necesidad, según los técnicos, de producir el transporte para que sea ecológico por medio de un tren. Entonces, ¿cómo lo ve también esa opción de solución de esa problemática tan profunda que tenemos aquí en el Perú, diremos, con la cuestión de la ecología, especialmente en la minería? Claro, Gracias. lo que usted indica de las bambas, indudablemente que ha habido unos cambios. Antes de la empresa Chogan, la empresa china que está en las bambas, había otra empresa. La propuesta era, en vez de carretera y camiones, volquetes, faja transportadora. Entonces, y el mineroducto, sacar el concentrado a barcos. Eso tenía menor costo operativo, esa mina de las bambas, y aparte, menor cantidad de gente operando. Porque mantener una faja transportadora operando es menos gente. En cambio, son 250 camiones volquetes que tiene las bambas. ¿Cuánto cuesta cada camión volquete? $1,5 millones el precio de FOE. Multipliquen $1,5 millones por 250 volquetes. ¿Cuántas personas? 3 turnos que trabajen A, B y C. O sea, 250 operadores por 3. Más conflictos. Y entonces, ¿y por qué lo cambiaron? ¿Por condiciones económicas o por condiciones de coimas? Así es la realidad. Esa ha sido la realidad. No se ha visto la parte económica de nuestro país. No se ha visto la realidad para poder evitar conflictos. Solamente era dinero. Claro. Hago la carretera. Gano plata en la carretera. Tramos de la carretera, cemento, a robar. Así es. Segundo, la otra parte es comprar volquetes de $1,5 millones por 250. Multipliquen, esa es la cifra monstrua. Una faja, Chogan tiene una faja bien de kilómetros. La operan o trabajadores también, pero cuesta menos ese costo operativo que mantener una carretera. Y eso, también la carretera era necesaria, pero no los volquetes. En Toquepala, donde eran trenes, lo están convirtiendo en faja, en faja. Bajar el costo, es la voz. ¿Aún otra pregunta, por favor? Sí. Pásale el control. Por favor, ingeniero, también le pregunté cuáles eran los índices que se están manifestando actualmente ecológicos del sistema de transporte que ustedes manifiestan. No he evadido la realidad. Este tren es ecológico. Entonces, este tren defiende la ecología a nivel mundial por el efecto invernadero. Ya. Entonces, pero más o menos, fíjate, volcando a nuestro país, el Ministerio de Medio Ambiente controla el medio ambiente. Pregunto, ¿controla el medio ambiente? Vayan a la parte norte del río Rima, a las 3, 4 de la mañana, descargan grandes toneladas de basura al río Rima. ¿Quién controla? El Ministerio de Medio Ambiente controla cuando está en todo Javier Prado los carros parados y produciendo directamente CO2. Hay elementos para detectar CO2 en cada 10 cuadras de Javier Prado y detectarían qué cantidad de CO2 está en ese momento. El medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente manda gente, nadie. Tienen equipos, pero no los usan. Hay equipos para detectar CO2 y manejar con precisión. ¿Por qué no lo hacen? Lo mismo el río Rima, hay control, poder que el que descargue basura al río Rima, registrar el número de placa y multarlo y paralizarlo y hasta confiscarle ese camión. ¿Lo hacen? No. Entonces, ¿cómo van a controlar el medio ambiente si acá hablando en nuestro país, en la realidad? Pero mira, en Europa están tratando de controlar y producir mejor ecología en la gente, porque hace daño el petróleo. Otra pregunta, por favor. Otra pregunta, a ver, más. Auditorio que tenga otra pregunta. Bueno, ahí, ¿verdad? Muy
Muy buenas noches, mi nombre es Javier. Ponte así, así. Muy buenas noches, mi nombre es Javier. Quería consultarle sobre las conclusiones finales, por ejemplo, para las mallas ferroviarias en el Perú que le hace falta. ¿Cuáles serían los puntos más principales para poder iniciar, digamos, este proyecto? Claro, no está bien. Sí, malla, yo indico, cuando del norte tienes la parte de la costera, el ferrocarril norte y sur, o sea, de Tumbes a Lima y de Lima a Tacna, sería una. La otra sería la parte central y la otra la parte ferroviaria y después transversal 6. Forma una malla. Malla es como si fuese mayor cruce. ¿Para qué? Para que haya más transporte, más equilibrado y puedan los productos ser utilizados y tener un menor precio, bajar el precio. No es justo, como lo indicó, y vuelvo a repetirlo, que en Huancavelica, en el mercado, en la ciudad de Huancavelica, la papa cuesta 10 centavos el kilo a cualquier persona en el mercado. Si uno va a la chacra de Huancavelica, va a conseguir un precio menor. ¿Y a qué se debe? Transporte. No hay transporte. No existe transporte. El camión que va... ¿Cómo están trabajando? Tengo buen camión Volvo, voy a la chacra y compro la cosecha y la traigo al mercado de productores y vendo, y en 4, 5, 6 horas duplico y triplico la plata. Así está. ¿Quién controla eso? Nadie. O alguien me avisa que lo están controlando. Nadie controla eso. ¿Por qué no lo controlan? Va en perjuicio directamente del consumidor y de gente pobre, gente que necesita más. Y no solamente la más, también la demás gente, el consumo va a ser su gasto mayor. ¿Está respondida la pregunta? Ya. Le agradezco su pregunta. Disculpe, ingeniero, otra pregunta más. ¿Con qué criterios técnicos se podría considerar para poder definir una estación, por ejemplo, o una central para ese tren? ¿Cómo? ¿Con qué criterios técnicos se podría definir una estación para el tren propulsado por hidrógeno? Claro, más o menos quiero aclarar. O sea, cuando hay una estación ferroviaria, tiene un terminal ferroviario y un inicial. Prácticamente son como garajes de los ferrocarriles. ¿Para qué? Para darle mantenimiento, y también a la vez tiene que nivelar bien y corregir cualquier falla geológica. En ciertos puntos ya hay una máquina especial que controla perfectamente estén nivelados los rieles, bien nivelados. Puede haber una variación y eso alteraría el buen funcionamiento de ese tren. Aparte, reparan pues mantenimiento de los vehículos en el terminal portuario norte o terminal portuario inicial. No sé si ese le respondía a la pregunta o no es. ¿Cuál? Ponte así, bien. Por ejemplo, si bien es cierto el tren de cercanías que se está proponiendo para Lima-Ica va a tener diferentes paradas. Sí, esas paradas, ¿con qué criterio técnico se podría definir para este tren de cercanías? Sí, precisamente terminando estas preguntas, yo voy a iniciar la exposición del tren de cercanías. Ahora, y ahí va a resolverte lo que estás preguntando. Te has adelantado, ¿está bien? Ya, entonces, creo que voy a iniciar el tren de cercanías, que es, ¿por qué a veces hay gente que... Ponme el otro. Sí, ya está ahí, tren de cercanías. Y realmente está el afiche ahí, ¿no es cierto? La primera diapositiva. Hay gente que a veces dice, ¿por qué tren de cercanías? Ahí debe ser otro tren. ¿Y por qué Lima-Ica? ¿Por qué Lima-Ica? Precisamente el lunes he dado una exposición del tren de cercanías en la ciudad de Ica, ante el Consejo y ante la parte del gobierno regional de Ica, y también en Chincha. Entonces, es el tercer departamento que produce más. El que tiene más baja directamente el ingreso de analfabetismo. Aparte tiene minería, tiene también industria y Ica es un
Yo recuerdo hasta cuando era pequeño, iba de vacaciones con mi papá a la Huacachina. Había mangos, había una gran cantidad, estamos hablando de muchos años. Ahora, de 15.000 hectáreas que había inicial, ahora hay 33 y 40.000 hectáreas cultivables. Entonces, y algunos preguntan, ¿pero por qué tren de cercanías? O sea, iba a ser primero de lo que es Ica, Lima y a Barranca. Pero Barranca tiene, lamentablemente, menor población por Barranca. Hoy voy a citar exactamente. Entonces, el gobierno decidió, por cuestión de costo y de presupuesto, determinar primero Lima a Ica. ¿En cuánto tiempo? En tren de 200 kilómetros por hora. Este va a ser el tren de mayor velocidad que ha tenido el Perú, que va a tener el Perú. No, más velocidad de esa nunca ha habido. 200 kilómetros por hora. ¿Y por qué 200 kilómetros por hora? De Lima a Ica estiman teóricamente de 1 hora y 45 minutos. O sea, sube de Lima y va a llegar en 1 hora y 45. Ponle 2 horas. Con paradas como más, yo voy a indicar las paradas. Esa parada va a ser bien estructurada y bien equipada también, con información de la llegada de los trenes. Pero más o menos, ¿cuánto tiempo demora el Soyuz? Casi a Ica 6 horas. Entonces, ganar a 2 horas es más rápido, es mejor a la gente que trabaja con. Entonces, y por la alta producción que tiene Ica y los departamentos y provincias de Ica, es por esa razón. Bueno, voy a iniciar y empezar este tren de cercanías. Por eso, pero ¿por qué también tren de cercanías? Porque después yo puedo poner rieles de Ica a Arequipa, solo rieles, el costo de rieles y aparte toda la ingeniería básica para instalar y montar los trenes, los ferrocarriles. Y después que termine de Arequipa, puedo instalar rieles hasta Tacna. Y entonces tendría yo el mismo tren, las locomotoras van a llegar ahí, a 1.360 kilómetros. Lo mismo va a ser al norte, de Lima a Barranca, y después seguirá hasta Tumbes, y tendremos todo el tren Panamericana Norte o tren costero norte. ¿Entienden? Necesitamos tener 2 trenes de Lima a Tumbes y otro de Lima, pero se ha empezado primero por el tren de cercanías de Lima a Ica, conforme voy a explicar acá en esta, me van a permitir, voy a empezar. Bueno, acá y dice bien claro, directamente, es 323.7 kilómetros de distancia tiene de Lima a Ica. Aparte, la inversión en dólares es 3.263.9 millones de dólares. Cuesta el costo. ¿Qué cosa es lo que está costando? Las locomotoras, los rieles y los vagones. También la infraestructura civil, que es el terminal portuario de Ica y el terminal inicial en Lima, donde guardan los trenes, donde dan mantenimiento a los trenes, para operar esos trenes. El costo también de pasaje va a ser más bajo y el tiempo sobre todo va a disminuir. El proyecto de tren de cercanías ha tenido voy a hacer una pequeña historia, espera, y fue una propuesta del expresidente, formó parte del trabajo ferroviario de Martín Vizcarra cuando ejercía el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones y actualmente presidente de la República. El viceministro de Transportes comentó que se está modificando el proceso para acelerar la licitación pública internacional. Este es un pasado, hace una pequeña historia de lo que ha sucedido y ha pasado. El director general de Concesiones de Transportes indicó que se priorizará la adjudicación del proyecto ferroviario para el tramo Lima-Ica. Esta ruta representa 10.520 millones de soles, equivalente a 3.264 millones de dólares. El tramo de Lima-Ica solamente se llama tren de cercanía. Este proyecto consiste en la construcción y mantenimiento de un ferrocarril de pasajeros carga de 323 puntos y velocidad de 200 kilómetros por hora. Este tren será el más veloz que haya tenido el Perú. Y va a ser, creo que el 2020 o 2021 ya, el 2020 va a estar funcionando.
Acá pueden ver otro. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones informó que la presentación de iniciativas privadas IPC para el proyecto de tren de cercanías del tramo Lima-Ica se realizó entre enero y febrero del 2019 en este año. Nuestro objetivo es adjudicar el proyecto antes del fin de gobierno de Martín Vizcarra. El director general de Concesiones de Transporte lo informó en el seminario organizado por COMEC, Infraestructura e Inversiones. Este proyecto forma parte de un conjunto de obras ferroviarias bajo la modalidad de IPC, que fueron anunciadas por el presidente Martín Vizcarra durante su mensaje a la Nación el 28 de julio del 2018, el año pasado. Pueden ver otra vista. El director general de Concesiones del Ministerio de Transportes recordó que el tramo original de este proyecto era hasta Barranca. Por un tema presupuestal, dinero del gobierno, se priorizó de Lima-Ica. El gobierno se le dará prioridad al tramo Lima-Ica por una mayor densidad de población, mayor población de la ciudad de Ica y por una mayor capacidad de exportación que también tiene el departamento de Ica. Es la tercera departamento que exporta más en el mundo. Actualmente el proyecto de tren de cercanía se encuentra en la primera etapa, que es planeamiento y programación, lo que implica la recepción de propuestas de inversionistas privados, evaluarlas y escoger lo que más se alinee a los objetivos que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Después que se dé la opinión de relevancia, una de las propuestas pasará a la etapa de formulación del proyecto. Van a disculpar, pero es así, la historia todavía está avanzada, ya prácticamente estamos encima de este tren. Los contenidos mínimos que se definan, la función de la siguiente etapa es la transacción, donde se deberá coordinar con Proinversión para la adjudicación de la obra ferroviaria. Después de la adjudicación debería llevarse a cabo la ejecución del proyecto ferroviario y después se le entregaría al operador, que esa es otra condición, al que va a operar el tren. Se debe cumplir con ciertos requisitos como el expediente definitivo de acuerdo con la Ley de Asociaciones Público-Privadas, APP. Este proyecto ferroviario consiste en la construcción, operación y mantenimiento de un ferrocarril de pasajeros y carga de 323.7 kilómetros de distancia con estaciones intermediarias entre las ciudades de Lima e Ica, a una velocidad máxima de 200 kilómetros. El tren de Lima a Ica tendrá el siguiente recorrido: Callao, Lima, Lurín, Chilca, Asia, Cañete, Chincha, Pisco, Ica. Son las paradas que va a tener este tren de cercanía. En las 9 estaciones se contará con servicios higiénicos, turísticos, restaurantes, mini market, paneles electrónicos informando la salida y llegada de los trenes. Y eso va a haber, la demanda que tenga va a crecer más y va a ingresar y va a tener mejor resultado. Lima-Ica va a desarrollar las ciudades que están, donde están las estaciones, comercialmente van a crecer más. Este ferrocarril de tren de cercanías contará con un material rodante de última generación para la prestación del servicio y se integrará más tarde al sistema metropolitano de Lima. Se va a conectar a futuro. El tren de cercanías se ejecutará en 2 partes. El primer tramo será Lurín-Ica con orden de prioridad número 1 pasando por Lima. El exgobernador regional aseguró que los estudios de ingeniería del proyecto, ingeniería básica, ingeniería de detalle, ya están realizados, ya están ejecutados. Y el 2020 se empezaría con la obra ferroviaria del tren de cercanías. También comentó, estamos en 2019, al otro año, ¿no? Comentó, y el mes de diciembre el Ministerio de Transporte y Comunicación recibirá las propuestas de todas las empresas interesadas en ejecutar el proyecto de tren de cercanías Lima-Ica. Precisó que las iniciativas privadas cofinanciadas serán presentadas ante Proinversión y se da por seguro que ganará la licitación la propuesta que tenga menos
cofinanciamiento público. ¿Qué quiere decir eso? La empresa que tenga menos cofinanciamiento del Estado, menor cantidad del Estado y mayor la parte privada, esa ganará. O sea, acá se va a dirigir al inversionista extranjero que aporte más y menos el Estado. Ese se llama, dice acá bien claro, ganará la licitación la propuesta que tenga menos cofinanciamiento público del Estado y más aporte privado o extranjero nacional. El director de concesiones añadió que la empresa proponente ganadora se encargará de diseñar los estudios de ingeniería del proyecto, ejecución del proyecto, así como la ejecución de la obra. Para la alegría de todos los iqueños, el primer tramo a ejecutarse será Lima-Ica. Yo precisamente he estado el lunes pasado en Ica y he dado la conferencia en Ica y también parte del gobierno regional. Hay bastante interés, bueno, ahí les interesa mucho la parte de Ica. Aseguró que en el futuro se interconectará con la red de metro de Lima y Callao. Con respecto a la ejecución del proyecto del tren de cercanía, la autoridad regional de Ica dijo que el punto de partida será en Lurín y terminará en Ica, con paraderos establecidos en Asia, Cañete, Chincha y Pisco. El tren de cercanías tendrá una conexión al aeropuerto de Pisco y otra conexión al puerto de Pisco. Acá pueden ver ustedes grandes plantaciones de uva, exportadores de uva. El ex gobernador regional de Ica adelantó que antes de fin de año se debe conocer la empresa proponente, que se adjudicará la licitación y se realizará durante todo el año de 2019. Los estudios de ingeniería básica y de ingeniería de detalle. Y el 2020 comenzará con la ejecución de la obra ferroviaria de tren de cercanías. Existe un gran número de empresas internacionales coreanas, chinas, italianas y francesas interesadas en ejecutar el tren de cercanías de Lima-Ica. Con esta obra se podrá reducir el viaje a más de 4 horas a 1 hora. Normalmente es 4 horas. Se va a reducir de 4 horas a 1 hora y 45 minutos. Ponle 2 horas. Los mangos. El tren de cercanía, y es una ley. El Pleno del Congreso declaró de interés nacional la construcción del tren de Lima-Ica, norma legal aprobada en el Congreso de la República con 79 votos a favor y 2 abstenciones. Por unanimidad fue aprobado. El Congreso declaró de interés nacional la construcción del tren Lima-Ica. La sanción de esta ley permitirá que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reformule el proyecto inicial y que Proinversión ejecute la obra como prioritaria a nivel nacional de Lima-Ica. El proyecto de ley 1780-2017, que propone declarar de interés nacional la ejecución del tren de cercanía Lima-Ica, fue aprobado por el Congreso de la República por 79 votos y 2 abstenciones. La iniciativa legislativa promovida por el parlamentario Percy Alcalá Mateo, que es de Cañete, él es de Cañete, fue exonerada de segunda votación con 74 votos a favor, 5 votos en contra y un número igual de abstenciones. O sea, ya con esto se hizo una ley y no tiene otra vez una segunda votación. Acá están los tramos que va desde el Callao, así, pero inicialmente fue arranca del Callao a Lima, Ica, Asia, Cañete, Chincha, Pisco y hasta Ica. La exoneración de la segunda votación permite que el proyecto de ley se apruebe y pase al Ejecutivo para su revisión, que de no tener ninguna observación, su ejecución será promulgada como ley de preferente interés nacional, sin afectar las áreas naturales y arqueológicas protegidas. El congresista Percy Alcalá Mateo, la declaratoria servirá para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reformule el proyecto inicial y que Proinversión priorice la ejecución de la obra nacional.
el congresista Percy Alcalá Mateo, natural de Cañete, expuso que según las estadísticas de INEI, Barranca tiene solo 160.000 habitantes, en comparación de Cañete, que posee 230.000, 217.000 Chincha y 362.000 Ica. Por esa razón, por mayor cantidad de población, se decidió de Lima a Ica. Acá también hago una referencia desde la época de la cultura nazca, construcción de acueductos tenían de hace años y hasta ahora existen. Se debe mencionar que durante el debate de la aprobación de la ley del tren de cercanías, la congresista Carla Schaffer declaró que en esta obra se hace necesario promover desde el Ministerio de Transporte una faja de dejar de 50 metros para tren ferroviario, o sea, carreteras en toda la costa, para que sea usada como una vía ferroviaria nacional. El congresista por la región Ica, Miguel Ángel Elías Ábalos, felicitó la iniciativa legislativa de Percy Alcalá Mateo y recordó en la historia ferroviaria que en la región hubo un ferrocarril en 1861, repito, hasta 1900, duró 94 años, en el tramo Ica-Pisco, 18 años antes de la guerra con Chile, en 1879. Los hacendados de aquella época exportaban los fardos de algodón por el puerto de Pisco. Estamos hablando de esos años. Sin embargo, se ha abandonado, no se ha impulsado, no se le ha dado la importancia adecuada. También una avioneta de Nazca, las líneas de Nazca, que también, pero en realidad es una parte importante que tiene Ica, turística. Según la Asociación de Exportadores ADEX Ica, es la primera región exportadora del país. Los envíos de exportación de Ica fueron primero 82 millones de dólares en el año 2000. Repito, 82 millones de dólares en el año 2000. Y el año 2016 llegó a 890 millones de dólares, casi 10 veces más. Más de 10 veces más. Para las partidas arancelarias de los productos de exportación fueron uvas, hierro, concentrados de minerales, estaño, espárragos, paltas, mandarinas y mangos. Su oferta exportadora llegó a 60 mercados mundiales, que son los principales de exportación: Estados Unidos, China, Hong Kong, Países Bajos, Holanda, Brasil, España, Bolivia, Panamá, Corea y Reino Unido. Estos son los principales en mayor cantidad de exportación. Ica es un claro ejemplo de desarrollo descentralizado. Su Producto Bruto Interno creció en 73%. 73%. Es la tercera región con mayor crecimiento y fue una de las que más redujeron la pobreza, hasta llegar a su nivel actual inferior a 4% de la población, según INEI. O sea, eso ha logrado Ica. El polo de desarrollo iqueño está concentrado en la exportaciones no tradicionales, especialmente la agroindustria, donde tanto los montos de ventas como las hectáreas cultivadas han registrado un mayor incremento en los últimos 15 años. Las hectáreas cultivadas aumentaron de 15.000 a 33.000 hectáreas cultivables. La oferta exportadora inicial de espárragos creció a otros productos como uvas, paltas, mangos y mandarinas. La Cámara de Comercio de Ica estima que dicha actividad emplea directamente el 25% de la población económicamente activa regional y de forma indirecta el 50% de la fuerza laboral iqueña. La principal fortaleza productiva de Ica enfrenta a uno de los mayores obstáculos para su crecimiento futuro de la región, y es el estrés hídrico, falta de agua. O sea, la falta de agua en las principales zonas exportadoras de la región iqueña. El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú estima que la producción este año del 2019
tendrá un incremento del 5%. Estamos hablando de este año 2019, lo que llegará a fin de año 950 millones de dólares. Posiblemente se llegue a 1.000 millones. Es realmente un triunfo para esa zona de Ica. Pero están con problemas de agua. La agricultura de Ica es el polo de desarrollo y crecimiento económico regional y nacional, porque su valle agrícola produce el 65% de los productos exportables que salen del país para el mundo. La región de Ica se exporta un total de 80 productos agrícolas, entre los cuales se destaca el espárrago, la naranja de anguelo, la mandarina, la alcachofa, la cebolla, mangos, la palta, haz, la páprica, uva de mesa, pollo y huevo. El economista Jorge Rivera Figueroa, en su ponencia, él hizo una ponencia, evaluación de indicadores y situación de la economía en la región de Ica. Sostiene que en el comercio exterior peruano, que por cada $1.000.000 de dólares exportados, se generan 62 puestos de trabajo. Por cada $1.000.000 de dólares exportados en el Perú, se generan 62 puestos de trabajo. Va a dar más trabajo. Entonces necesita tener más agua y poder tener más tierras cultivables. También acá el proyecto para solución de la falta de agua, el proyecto hidroenergético Pampas Verdes, consiste realmente en este sector, 218.000 hectáreas eriáceas no cultivables, se transforman en cultivables, tierras de cultivo, 218.000 hectáreas que abarca Ayacucho, Ica y Carabelí. ¿Cómo van a hacer? Es decir, son una inversión de cerca de 5.000 millones de dólares. En el proyecto se debe represar los ríos Caracha, Urubamba, en Huancancos y Saxamarca, construir 3 embalses que permitirán el trasvase con un caudal medio anual de 65 metros cúbicos por segundo. Para el trasvase se construirán 2 túneles de 31 kilómetros. Podrían ser túneles o canales, túneles con una tuneladora para lograr tener 31 kilómetros de trenes, 2 túneles de 31 kilómetros a base de una tunelera. Cada uno. Se construirán 2 centrales hidroeléctricas de megawatts con una potencia instalada de 2.524 megawatts y generarán 15.066 gigawatt hora, el triple de la energía producida por el Mantaro. El triple de la energía. Se va a vender energía a Bolivia, a Brasil, a Chile y al Perú también. Las tierras a irrigarse están atravesadas por la Panamericana Sur o Carretera Sur y la ruta interoceánica que une Perú y Brasil y terminan en el puerto de San Juan de Marcona, en Ica, que tiene un calado suficiente para poder recibir barcos Panamá y poder transportar fuera del país y exportar los productos que produce Ica. El proyecto de Electropampas se generará, como dice la capacidad, 2.524 megawatts y generará 15.000 al año vendiendo esta energía a los sistemas interconectados de Bolivia, a Perú, Bolivia, Chile y Brasil. Se obtendrán ingresos mínimos de 1.200 millones de dólares al año. 1.200 millones de dólares al año. La provisión y venta de agua en este proyecto se tiene calculado proveer de agua limpia con un volumen de 65 metros cúbicos por segundo que serán utilizados para consumo humano y para la irrigación de las 218.000 hectáreas. O sea, se va a tener por riego tecnificado y por tubería poder irrigar 218.000 hectáreas, que va a producir muchos productos para exportación posteriormente. En minería, Ica tiene más de 21.000, toda el área del departamento de Ica, pero posee los siguientes yacimientos: Acarí, cobre y oro; Mina Justa, cobre y oro; Marcona, hierro; Cobrepampa, cobre, hierro y oro; Brapampa, oro;
Aguas Verdes, cobre, Mar Cobre, cobre. Una extracción de una mina subterránea. Declaratoria de interés nacional. Este proyecto tiene la aprobación de un decreto supremo de la Presidencia de la República y la aprobación mediante una ley por unanimidad con 79 votos a favor y 2 abstenciones. La ruta que unirá a Lima a Ica tiene una distancia de 323.7 kilómetros de distancia a una velocidad de 200 kilómetros por hora y demandará una inversión promedio de 10.520 millones de soles o 3.263.9 millones de dólares. Es solo el tramo de Lima a Ica. Acá ven toda la distancia desde Lima, va a Chincha Alta, todas las distancias que va a pasar el tren y llega hasta Ica. Ese recorrido es 323 kilómetros, punto 9. Ahí está la Huacachina, arriba. Declarar como ciudadano ilustre del departamento de Ica al congresista de Cañete, Percy Alcalá Mateo, por su iniciativa legislativa del tren ferroviario de tren de cercanías para el desarrollo agrícola, minero, industrial y de exportación. Él fue el iniciador, él fue el que colocó la primera vez la ley en el Congreso de la República. Ica, donde el sol es eterno, donde la gastronomía deja huella en su paladar, donde el pisco nace de las uvas, donde la adrenalina nace en las dunas y parapente. Ica necesita urgente del tren de cercanías para mantenerse como la primera región exportadora del país y para alcanzar su desarrollo sostenido. Ahí también produciendo uvas. Ica para exportación. Y aquí finalizo. Muchas gracias. Sí. Claro. Como dice, ¿cuánto cuesta el kilómetro de por vía kilómetro? Sí. ¿Cuánto cuesta por kilómetro en el mundo? Más o menos, un promedio, ¿no? Y hay que comparar con el kilómetro que cuesta acá en el Perú. Lo que está saliendo en este momento, ¿no? 10 millones más o menos. Claro. Acá, comparando realmente 10 millones de soles, es ese tramo, ¿no es cierto? Ese tramo, al decir 10 millones, corresponde, ingresan las cantidades de locomotoras, rieles, vagones que va, en este caso, vagones de pasajeros, iniciaría, y después vagones de carga. Todo eso tiene un costo y eso significa 10.500 millones de soles o 3.263, si divides por kilómetro, será el costo por kilómetro. Pero global, como en construcción civil, se utiliza también metro cuadrado construido y al final, inclusive todo lo que se coloca ahí es lo mismo. Porque hay diferencias que tenemos que ver, la parte geológica de la zona, felizmente que es parte costera, que tiene otro. ¿Por qué? Porque el tren, donde hay una carretera panamericana, se puede poner una línea ferroviaria, cuesta menos que hacer la línea ferroviaria nueva. El costo es otro. En este caso, nos va a beneficiar, va a ser más rápido, porque ya existe una carretera. Solo necesitaría ampliar. Donde hay un túnel, ampliar el túnel. Si donde hay un puente, ampliar el puente. Entonces, muchos han criticado este tren de cercanías, pero hay que empezar con algo. El valor mayor de inversión desde Lima a Tacna es muy alto, pero si tenemos ya el tren de cercanías con locomotoras, con vagones, ya empezamos. De ahí nomás, de Ica, faltaría, como he repetido, rieles colocar hasta Arequipa. Pero claro, no es solamente colocar, hay que hacer geología, bastante construcción civil y llegar a nivelar y llegar, ampliar la zona que es túnel para que pueda pasar el tren. Experimente que el tren tiene un espacio menor y ahí después terminado hasta Arequipa se empezaría a Tacna y tendrías todo el tramo de 1.360 kilómetros de Lima hasta Tacna. ¿Otra pregunta? Aló, acá. Nuevamente le saluda el ingeniero Arizábal. Yo encuentro una contradicción en sus dos exposiciones, ingeniero. Sí. Que son, y lo voy a manifestar.
En su primera exposición, usted ha manifestado que a consecuencia de la utilización del hidrógeno tendríamos una ciudad ecológica, ¿no es cierto? Y también ha manifestado también que esos trenes van a ir a una velocidad de 140 kilómetros por hora. ¿Es cierto? Así. Correcto. Ponte así. Entonces, de los estudios que se han realizado en Europa a consecuencia de las enfermedades y el estrés que se produce en la gente, es consecuencia de la velocidad de las comunicaciones que tiene la gente. Por eso, en la disminución de la velocidad y la racionalización de la velocidad a 140 kilómetros, y ya están empezando diremos, a una cura psicológica también de la cuestión del estrés. En su segunda exposición, usted mantiene una construcción de una comunicación con un tren que va a ir a 200 kilómetros por hora. El tren de cercanías. El tren de cercanías. Así está. ¿No? Sí, así está. Pues, así está. Por eso encuentro la contradicción, ¿no? de esa defensa, de esos proyectos, ¿no? Entonces, nosotros estamos acelerando también nuestra conducta a un nivel súper estresante. Además de que los trenes y el transporte que se va a manifestar en este tren de cercanías también está produciendo, diremos, la contaminación ambiental. Entonces, de todas maneras, estamos produciendo más estrés y más contaminación en la ciudadanía. Colega, ¿cuál es su pregunta concreta? La pregunta va pues le estoy diciendo que estoy encontrando una contradicción en su exposición. Y eso es lo que quiero que me aclare también. Claro, hay una cosa, colega, mira. ¿Está claro? Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Y también en su primera exposición, usted ha manifestado que en vez de estarnos preocupando por la diferencia de género y la igualdad de igualdad de género, deberíamos estarnos preocupando por la producción de estos tipos de actividades que son económicas. Entonces, por favor, acláreme esas contradicciones que usted tiene. Hay que diferenciar bien. En la primera conferencia es lo que es tren ferroviario propulsado por hidrógeno, pero estás hablando en Europa, estás hablando en Alemania, estás hablando en Inglaterra, estás hablando de Francia, y acá el tren de cercanías es tren que va a ser, lamentablemente, con petróleo diésel. Y así está, eso aprobado ya por el gobierno. Acá en lo que estamos analizando, no podemos comparar, pero lo que yo puse, ¿por qué razón? Para que puedan ver, es bien difícil que acá ese tren, uno que cuesta más, ya no sería 3.263 millones de dólares poner un tren con hidrógeno. El valor es mayor, porque una locomotora de ese tipo cuesta más que una locomotora de diésel. O sea, no es un tema, no he querido comparar, solamente informar lo que pasa en Europa, lo que pasa en el Reino Unido, lo que pasa en Alemania, y no, está pasando, ya tienen ese tren. Y Francia, con nosotros que tenemos una tecnología, pues, imagínate, los trenes más obsoletos que tenemos en este momento. Así estás hablando desde el que va para Machu Picchu, el que va para el centro. Estamos hablando de trenes que ya son para museo, no para estar recorriendo. Entonces, no podemos comparar. Y este tren de cercanías, tenemos que darle la bienvenida. Son más modernos que los que tenemos ya, a pesar de que también, conforme usted lo dice, es de petróleo. Entonces, ahí podría ser eléctrico, pero eléctrico también tiene otra tecnología, tenía que extender las líneas de electricidad y poder llegar. Es otro costo. Entonces, ya no costaría, en vez de tren de cercanía solamente eléctrico, ya no tendría 3.263 millones de dólares, sino más. Acá hay nomás 3.263 a tren directamente que es de petróleo, diésel, nada más. Entonces, es decir, no estoy comparando, solamente estoy informando de ese tren, que es una realidad. Usted viaja a Alemania y ya puede subir en ese tren.
Inglaterra también, y en Francia también, acá. Pero debemos felicitar al gobierno, felicitar a ese congresista, y ese tren es el tren más veloz que tiene el Perú. Así que debemos estar felicitándolo, porque vamos a ganar en tiempo, 2 horas en vez de 6. Ya ganamos tiempo. Y agradecer al gobierno, y agradecer a ese congresista, y agradecer a todos los que han participado. Y no dejar los trenes obsoletos, que son para museos los que tenemos, completamente arcaicos. Perdón. Felicitaciones por promover en todas tus conferencias referente al desarrollo que debe haber en nuestro país con los ferrocarriles. El mayor desarrollo de una zona muy pobre, andina, fue el centro del Perú con la carretera central. Sin la carretera central, esa zona hubiera sido más pobre todavía. Entonces, con este proyecto, que lo considero todavía pequeño, porque no debe ser solamente al sur, sino también hacia el norte, por lo menos hasta Chancay, Huacho, qué sé yo. Correcto. Pero esto es lo que trae desarrollo. Así es. Y el costo de construcción, todos podemos decir 10 millones, es muy caro. Fíjense el ancho que tiene esto. 7 metros, 8 metros de ancho. Una pista vale 20 millones de dólares, porque requiere 15, 20 metros de ancho para doble pista. Así es. ¿No? Así es. Entonces, felicitamos, y esperaba yo una exposición más técnica sobre el recorrido, pero está muy bien, te felicito. Es necesario impulsar los ferrocarriles en nuestro país. No es posible que, siendo un país que instaló su ferrocarril en los años 1800 y tantos, hoy día recién, más de 100 años después, estamos renovando ese tema. Al igual que con el petróleo. El Perú fue el primer país donde se descubrió el petróleo, en Talara. Y ahora somos el último país que produce petróleo. 40.000 barriles por día, mientras que Colombia está en 1 millón de barriles por día. Gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta? Rodolfo, acá. Sí. Buenas noches, ingeniero. Bueno, usted nos comentó en su exposición de que para escoger a las empresas se iba a tomar en cuenta que la empresa que menos requiera el apoyo del Estado económicamente. Sí. ¿No? Entonces, eso vendría a ser una concesión. Y para que no ocurra lo que ocurre con la línea 1 actualmente, donde el pasaje, sabemos que el pasaje real no es lo que se paga, ¿no? Es más del doble, la mitad lo paga el Estado. Y entonces, para que no ocurra ese inconveniente, ¿cómo se podría, de qué manera se podría prevenir ese inconveniente, ¿no?, que ocurre en las concesiones que no se acuerdan bien? Pero quisiera una pregunta un poco concreta, lo que me hazme la pregunta, sí. Sí. Concretizando. Claro. ¿De qué manera, no? ¿Cómo evitar los inconvenientes que ocurren con concesiones como la línea 1, ¿no?, para que no ocurra con el proyecto claro. Lima. Quiero más o menos a tu pregunta detallar este punto. Pongamos el tren eléctrico. Diariamente, a pesar con todos los inconvenientes económicos, políticos, todo lo que hay, pero la realidad, ese tren eléctrico, que es un viaducto y es aéreo casi, diariamente utilizan ese tren eléctrico 350.000 personas actualmente. El metropolitano, 750.000 personas por día. Suma los dos, más de 1 millón solamente en el metropolitano y en el tren eléctrico. Y Javier Prado, las demás vías, 2 millones de pasajeros se mueven, no están.
haciendo grandes colas. La solución es transporte. No tenemos, en la ciudad de Lima faltan transportes. ¿Por qué? Nadie, ninguna empresa constructora, ni civil, ni ingeniero civil, ha podido realizar carreteras aéreas. Javier Prado necesitaría una aérea con viaductos y es más fácil, más. El tren subterráneo va a demorar 5 o 6 años más todavía, la parte subterránea, porque son de 20 metros de la superficie, hay que con una máquina tunelera hacer como una gran broca, va sacando en 3, y hay 2 máquinas tuneleras que es propiedad del gobierno, 10.2 metros de diámetro. ¿Qué significa? De 10.2 metros de diámetro hace hueco debajo de... Eso es una gran ventaja. Hemos avanzado, se puede decir. Pero la solución de cuánta población tiene Lima, 12 millones y capaz 1 millón de venezolanos, son casi 13 millones. Son 13 millones. Entonces, de esos 13 millones, mira, no se puede. Si es 1 millón entre el tren metropolitano más un millón entre los dos, el tren eléctrico más el metropolitano, y los demás, otro millón. Debería haber de Lurín a Ica, ahí en Europa, vehículos también lamentablemente de moviendo no eléctricos, sino a diésel, a petróleo. 240 pasajeros sentados, no es biarticulado, sino son 3, doble articulado. Entonces, esos vehículos van a tener paradas especiales y ahí sí se podría sacar y demandar más productos, más pasajeros y productos, poder atender sobre todo pasajeros. Porque mira, hay personas que el que trabaja y vive en Ancón y quiere trabajar acá en el centro, pierde ¿cuántas horas? 2, 3 horas para venir de Ancón para Lima y después de regreso igual, el que trabaja en Chorrillos, ¿cuántas horas necesita tener? O de repente utilizar un taxi, pero ya tiene un costo y le va redundando un costo más alto cada vez. Entonces, yo he visto una persona que va al parte de Ancón, demora 3, 4 horas, y 4 horas, o sea, prácticamente duerme y sale, sea estudiante o sea trabajador o trabajadora. Es necesario que ese punto se vea, se contemple más, pero por lo menos nadie ha dado una solución al problema de carreteras aéreas. Hasta ahora, hasta este momento, no lo han hecho. Sí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Soy Palmiro Fafán, ingeniero civil. Para la siguiente consulta. Ponle así, inclina ya. Tu micrófono. Dígale así. ¿Ahí? Así, un poco más. Más parado. No, ponlo así, así por favor. Ya. Buenas noches con todos. Mi consulta es para tratar de tomar conocimiento de cuál es la demanda, cuál es el volumen de toneladas que se va a movilizar por este tren de cercanías y cuál es el volumen de pasajeros. Por supuesto, a un año base y con su proyección a 20, 30 años. Y esto a su vez contrastarlo con la concesión de la autopista de Lima hacia Ica. Además, el transporte debe analizarse en forma intermodal. Estamos hablando de la carretera, el ferrocarril, el puerto. Toda la gran producción incrementada en estos últimos años en Ica necesariamente tendrían que salir por Callao o pueden salir por el puerto que tienen en Ica. Si tratamos de buscar costos logísticos, costos de transporte cada vez menores en beneficio de los productores y del Estado, en resumen, ¿no? Entonces, quisiera saber sobre todo esa justificación de la demanda que va a atender este tren de cercanías. Ahora, de otro lado, estamos diciendo, he escuchado que este tren va a circular a 200 kilómetros por hora, que van a haber 9 estaciones intermedias, es decir, aproximadamente cada estación estarían espaciadas a 35 kilómetros, entonces, ¿cómo se va a desarrollar 200 kilómetros por hora cuando hay paradas cada 35 kilómetros? Y a su vez vinculándolo con los volúmenes de carga y
pasajeros. Evidentemente el servicio de carga será diferente, con otros itinerarios, otros horarios. Ahora, una pregunta respecto al costo. Los 10 millones de dólares por kilómetro incluyen infraestructura, más material rodante, y además son 2 líneas paralelas, porque una línea de ida, otra línea de regreso, etcétera, además de carga y pasajeros. Y en cuanto a si esto tendría que ser también líneas o ferrocarriles eléctricos, que de todas maneras tiene más eficiencia que simplemente el sistema diésel. Eso sería todo. Claro, le agradezco por la pregunta. Sí. En realidad, todo tren tiene que tener una vía de ida y otra de regreso. En esa cantidad de rieles, de 323 es el doble y por 4. Está el costo de 3.263 millones. Locomotoras también está incluido. No han detallado. Indudablemente que es una propuesta del mismo gobierno, Ministerio de Transportes. Entonces, pero han iniciado ahí, han elaborado el proyecto. Y una vez 3.263 millones cuesta los vagones de pasajeros, las locomotoras y los rieles. Y aparte, cuesta también el costo de poder instalarlos, mantenerlos, darle mantenimiento para esas locomotoras, construcción civil para el terminal portuario final de Ica y el terminal portuario inicial, que también tiene un costo, porque es un edificio industrial que tiene vías de cambios y una serie de rieles. Y las estaciones también es obra civil, donde va a haber restaurante, una serie de condiciones, y también parte electrónica para poder la llegada y salida de cada tren, para facilidad de las personas que van a usar. Y tenga usted la seguridad que en cada ciudad de esa estación va a crecer, va a desarrollar más cada ciudad, porque el tren desarrolla, crea nuevas ciudades y aumenta las ciudades más. Por eso se ha acogido por la densidad de población de esas ciudades, como Cañete, Chincha e Ica. Y al revés, al norte, menor densidad poblacional. Entonces, se ha decidido por esa variable de poder, donde haya más y más exportación, se pueda exportar más. Y en esa zona es una gran exportadora de las. Por esa razón es. Claro. Sí, siga. Claro. Claro. Claro, lo que pasa es que también al iniciar no puedes tener, son volúmenes estimados. Y a veces esos volúmenes te van a superar, porque Ica es un departamento exportador y necesita ese tren. ¿Para qué? Para poder transportar en menor tiempo y no en mayor tiempo como hace un vehículo de diésel de 20 toneladas. Transportar al puerto cuesta dinero por tonelada. El tren, ¿qué va a hacer? Se va a acercar a cada puerto y va a cargar y descargar. Entonces, el puerto y las ciudades donde pasa ese tren van a crecer más, van a desarrollar más. Y el volumen va a crecer y capaz hasta va a crecer mayor de lo estimado del proyecto. Porque va a venir más gente a aglutinarse ahí por la demanda comercial que va a haber. Van a haber locales comerciales. Entonces eso un poco difícil de precisar matemáticamente todo el proyecto. Porque conforme avanza el proyecto, avanza de acuerdo. El tren, como repito, donde no hay nada, crea ciudades, crea establecimientos, crea industrias, crea ciudades. Y las que están ya puestas, las aumenta, las va a desarrollar más. Va a haber más desarrollo, va a haber más bien hasta escuelas que van a priorizar para desarrollar más la industria agraria, agrícola. A ver, ingeniero, a ver, por favor. Claro, no, lo que pasa es que el volumen exacto son volúmenes estimados, ¿no?, que han hecho para el proyecto.
No hay, y conforme avanza el proyecto, va a haber más demanda, mayor demanda de productos. Ingeniero, disculpe, buenas noches con todos. Yo soy el ingeniero Espinosa. Quisiera llegar a hacer un alcance al ingeniero expositor respecto a estas preguntas, ¿no? Sí. Yo sé que el tren de cercanía es un proyecto amplio, es un megaproyecto que se está dando, bueno, en los últimos años prácticamente, estamos hablando de 2 años, 3 años aproximadamente. ¿Ya? Lo que quería saber, y algo conciso, es qué impacto tanto las poblaciones en el cual va a pasar pues, el ferrocarril, ¿ya? Tanto impacto ambiental como impacto económico que se puedan estar brindando. Ahora, saber de los costos-beneficios también que se puede impulsar con esto, el tiempo de repente de retorno de la inversión que se está brindando, son casi 10.000 millones de soles aproximadamente, ¿no? Y algo que debería también haber incidido aquí es una ruta Lima, Lurín, Ica y la zona de Hilo, porque Hilo también es un puerto grande. Entonces, la pregunta, ¿no?, es concisa en este caso, ¿no? Claro, ¿cuál es? Sí. A ver, como decía, la pregunta acerca del estudio de impacto, tanto ambiental como económico, para las zonas donde va a pasar el tren de cercanías, y cómo puede ayudar esto a la descentralización total del Perú. El Perú sabe muy bien que son 8 regiones, pero no están descentralizadas totalmente. Claro. Entonces, con respecto a Hilo, es una distancia de tren muy alejada. Desde Lima a Tacna hay 1.360 kilómetros. El tren de cercanía tiene 300. Estamos hablando de la cuarta parte de todo ese tramo. O sea, entonces, indudablemente que todos los puertos, no solamente de Hilo, falta infraestructura. No tenemos el Perú infraestructura adecuada como tiene Chile. Nosotros, ha sido el puerto de Hilo, necesita tener más infraestructura, más inversión, de orden de 300 millones o 400 millones de dólares, solo el puerto de Hilo, para tener una capacidad como puerto y alcanzar toda la carga boliviana que pueda pasar. Pasará por tramos, también Matarani y Mollendo, pero también necesitan infraestructura. El mejor infraestructura la tiene todavía Hilo, pero no, le falta. No va a llegar a barcos de 300.000 toneladas, necesita meter más profundidad, más batimetría, para que puedan, porque cada tren grande va a tener necesidad también de descargar en cada puerto, y en esos puertos necesita tener una infraestructura de grúas pórticos para poder lograr en menor tiempo cargar y descargar la carga en ese puerto. Ahora, el impacto tiene que ser totalmente a favor de la industria, a favor de la exportación. Aparte, va a desarrollar más, va a haber más fuentes de trabajo. 1 millón de toneladas exportadas genera 62 puestos. Mientras más se exporte, va a haber más puestos de trabajo para la zona. El impacto ambiental va a ser favorable. Totalmente va a superar las condiciones. Y esa zona se ha preferido porque es para poder desarrollar la zona más de la exportación que ya tiene. Ahora, después vendría, pues, pero por lo menos en esta iniciativa, los rieles se extenderían después a Arequipa, pero eso tiene un otro costo de colocar los rieles, y también después vendría, pasado otro tiempo, otros años y otro costo, de Arequipa a Tacna. Yo tengo el proyecto de Lima a Tacna, pero es 8.000 millones de dólares. Entonces, es decir, eso es todo, pero la inversión es muy alta. El tiempo también se tendría que atacar con 2, empezaría de Tacna y también de Lima. Claro, pero eso tiene un costo mayor, más alto. Y aparte, más gente se necesitaría, ¿sí? Pero ¿por qué no por hecho? Por presupuesto, lo dice bien claro el presidente, por presupuesto. Por eso es que ha sido solamente de Lima. Pero por lo menos es una iniciativa. Es que se felicita a este gobierno. Peor es no tenerla, no hacer nada. Los anteriores gobiernos no han hecho nada por los trenes. Absoluta, cero. ¿O han hecho algo los demás gobiernos? Nada. Ahora, la confrontación directamente, el impacto es favorable. Ahí tuviera yo al dar en Ica, he dado la conferencia, la gente hasta me han condecorado, me han hecho una exposición especial. No, sí, entonces se ve que la parte de Ica sí le favorece, quiere ese tren.
Entonces, por lo menos sucede lo que es de 6 horas bajar a 2 horas solo en transporte y en carga también, el bajo costo de flete. Claro, claro, es que en nuestro país falta mucho todavía, pero por lo menos ese tren es a empezar algo, con algo. Ahora de ahí, repito, el costo de 1 kilo de papa en Huancavelica, 10 centavos. A cualquier persona que vaya al mercado. ¿Por qué cuesta acá 3 soles? Transporte. Tú tienes un buen camión Volvo, te vas a la chacra, compras la cosecha y te vas al mercado de productores y ahí vendes. Y en 4 horas duplicas o triplicas la plata, el dinero. Te haces rico en menor tiempo. Pero tienes que tener un camión y dinero. Claro. Claro, pero ya es un poco más complejo. Un poco más complejo. ¿Por qué? El Ministerio de Agricultura, hay muchos ingenieros agrónomos, agrícolas. ¿Se ha hecho algún plan para mejorar el cultivo por ciertos sectores? Nunca, hasta ahora. ¿Por qué? Hablaron del medio ambiente. El medio ambiente controla la descarga al río Rima de basura. Nadie. ¿Por qué no se controla? Ha habido controles en el mismo Javier Prado. Hay un equipo especial para detectar la cantidad de dióxido de carbono y te detecta. Tienen equipos. ¿Por qué no hacen un planeamiento? ¿Por qué no hacen y comienzan a controlar qué cantidad tiene y ven la cantidad de corrupción total de dióxido que hay y no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Y tienen equipos. Falta decisión del propio ministro y de las personas que están abajo. Debería, pongamos, el que arroje a las 3, 4 de la mañana basura al río Rima, detectar la placa, tomarle foto y confiscar ese camión, multarlo, confiscarlo y para evitar que nadie más descargue. ¿Te parece correcto que descarguen 3, 4 de la mañana y eso lo hace todos los días? No. Pero oye, el Ministerio de Medio Ambiente controla la parte ecológica de ese tipo. No. Así es. Ingeniero Maglela, le agradecemos su brillante y magnífica exposición y pedimos un voto de aplauso para el expositor. Cualquier duda o inquietud que tenga usted después de la exposición, el ingeniero está llano a conversar con usted. Sí, voy a también el día pasado mañana en San Marcos, voy a dictar otra conferencia allá, más ampliada, en la Facultad de Ingeniería Civil, a las 6 de la tarde. Posiblemente autoridades del Ministerio de Transporte van a estar también ahí. Yo con otra persona que también va a dar otra conferencia y vamos a hacer, yo y otro, un conversatorio va a ser en la facultad. Los invito, todo el grupo que está presente acá, el día viernes a las 6 de la tarde en la Facultad de Ingeniería Civil, en la sala del anfiteatro de conferencias que tiene la Facultad de Ingeniería Civil del San Marcos. Muchísimas gracias, ingeniero, por su brillante exposición. Gracias. Gracias a todos. ¿Tú querías preguntar también, creo, no? Bueno, agradezco a todos. Muchas gracias a todos. Sean bienvenidos. Sí. Sí. Ah, sí, el martes 7 también va a estar presente ahí. Y pasado mañana en San Marcos voy a estar en la conferencia. Sí, a las 6 de la tarde. Bueno, yo estoy viendo tanto alemanes como en caso de cercanía. Deben ser de la última generación, dice. O sea, los mejores. O sea, serían pues o Alstom o franceses
o ingleses o alemanes. Sí, sí. Sí, es que es mejor duración, mejor durabilidad, aunque tengan mayor costo, pero duran más. Sí. Entiendo que ellos están pensando en ese proyecto que se va a realizar, pero acá en el Perú tenemos el más cercano. ¿Y el próximo cuál sería? El próximo desarrollo. El próximo desarrollo, claro. Si tú tienes el tren de cercanías de 323.7 kilómetros de Lima a Ica, tú puedes extender, si ya hay locomotoras de ese tipo de locomotora a 200 kilómetros por hora, necesitas rieles. Inversión en rieles, pero en ingeniería también, para colocar que se continúe hasta Ica. Hasta el sur Ica. Y de ahí de Ica, no, por la inversión es hasta Ica. Podría ser hasta Tacna, pero el costo va a ser más alto. Entonces se podría empezar desde Ica y de Tacna los dos y llegar a cruzarse. Pero lo hacen por presupuesto, probablemente. Por lo menos se está haciendo algo. O sea, de Ica a Arequipa, terminado un tiempo y hay inversión con otro gobierno, de Arequipa a Tacna. Nada más. Y al norte también va a ser así. La idea que estoy proponiendo, ya con parte chilena, ecuatoriana y colombiana, el tren del Pacífico. ¿Quién es ese tren del Pacífico? ¿Quién lo va a hacer?